Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Vuelve la Champions, vuelve la mejor competición de clubes del mundo. Este jueves el Barça empieza su andadura en la Champions en la temporada 2024-2025 en casa del Mónaco. Un Mónaco que quiero recordar que en el trofeo Joan Gamper ganó por 0-3 al Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, en principio el Barça es favorito, pero no debe relajarse, no será un partido fácil. Además jugamos en su casa y sí que es verdad que el Barça debe hacer un partido serio, pero al mismo tiempo es la oportunidad de devolverles el resultado que nos hicieron en el trofeo Joan Gamper. También vamos a estar hablando sobre la previa de todos los equipos españoles, el Real Madrid, el Girona, el Atlético, y cuál es el favorito en cada uno de sus respectivos partidos. Si os parece bien, empezamos con el Barça. Vamos a estar hablando un poco sobre cuáles han sido las sensaciones del Barça en estas últimas temporadas en la Champions. Decir que probablemente la Champions es la principal asignatura pendiente del Fútbol Club Barcelona probablemente desde que se marchó Luis Enrique del Barça. En los últimos 9-10 años han habido muchos tropiezos, algunos de ellos muy graves, con equipos que para mí, por plantilla y por equipo, no se merecían recibir esas goleadas, pero sí que se las merecían por el juego que ofrecían, lógicamente. Si salen andando al campo, pues lógicamente te encuentras este tipo de situaciones. Y de hecho, esto lo quería relacionar un poco con las declaraciones que hizo hace solo unos días Ivan Rakitic, en las que afirmaba que el Barça, en su momento, por aburrimiento y por pensar en otras cosas que no tenían que ver con el fútbol, pues dejó de ganar una o dos Champions que hubiera podido tener el Barça en su palmarés. Lógicamente a mí me parecieron unas declaraciones muy graves. Estoy totalmente de acuerdo con ellas, porque al final lo que ve el espectador desde fuera es lo mismo que nos ha terminado confirmando el jugador croata. Y bueno, decir que actualmente veo una sensación muy distinta en el Barça, veo un Barça mucho mejor, mucho más implicado, con una plantilla de jugadores totalmente renovada respecto al momento en el que hablaba Rakitic, y con nuevas ilusiones y nuevos objetivos para esta temporada. Creo que la llegada de Flick le ha venido muy bien al Barça. Y bueno, se tendrá que ver si este año por fin el Barça es capaz de competir en la principal competición de clubes europea. Decir que para mí el Barça es muy favorito frente al Mónaco, pero lógicamente los partidos deben jugarse, deben lucharse y sobre todo deben sudarse, que es precisamente lo que comentaba Rakitic el otro día, que si no corrías no podías hacer frente a tus rivales. Rakitic también decía que la cagaron en el campo de la Roma y en el campo del Liverpool. Y bueno, ya lo comenté en su momento en la previa del partido del Girona-Barça. No quiero tampoco alargarme mucho en este tema, pero bueno, reiterar el hecho de que me parecieron unas declaraciones muy graves, no por el hecho de que lo reconociera, porque yo lo agradezco que los jugadores destapen este tipo de situaciones, sino por el hecho de que jugadores profesionales del Barça, con capacidad para ganar muchas más Champions de las que ganaron, pues se dejaron perder por el simple hecho de, bueno, creerse intocables, creerse los dueños del club y creer que podían jugar por decreto. Entonces, bueno, lo dicho, me pareció muy grave, me pareció una falta de profesionalidad extrema por parte de muchos jugadores de esa plantilla. Quiero recordar que el Barça de Messi, Luis Suárez, Busquets, Piqué, Jordi Alba se vio goleado permanentemente en Champions contra equipos como el Bayern de Múnich, el Liverpool, la Roma. Entonces, bueno, creo que es algo para reflexionar y para que el Barça piense de cara al futuro qué es lo que ha hecho mal y qué es lo que podría mejorar de cara a un futuro cuando realmente consigan que este equipo actual llegue a lo más alto de Europa, que creo que lo va a conseguir. ¿Qué se puede hacer en ese momento para no caer en los errores del pasado? Es decir, si este equipo que hay actualmente, con Lamine Yamal, con Pedri, con Dani Olmo, con Rafinha, con Pau Cubarsí, con Gavi, con tantos jugadores jóvenes, buenos y tan prometedores, si en un momento dado terminan llegando a la gloria europea,
qué se puede hacer para que los humos no se les suban a la cabeza y para que sigan manteniendo su nivel competitivo. Esto es algo que creo que el Barça debe reflexionar muy seriamente y no permitir que vuelva a suceder lo que sucedió temporadas anteriores, en que los jugadores se hicieron dueños y amos del club. Y esto no puede ser. Debe haber un orden jerárquico, una directiva, un cuerpo técnico y luego los jugadores que estén al servicio del entrenador y del cuerpo técnico y lógicamente de la afición. Lo que no puede ser es que estén pensando en cosas que no tienen que ver con el fútbol en unas semifinales de Champions contra el Liverpool y que se dejen meter 4 goles con los suplentes. Esto no puede volver a pasar, esto es muy grave, no puede volver a suceder nunca más, ¿vale? Bueno, dicho esto, pasamos ya a hablar más concretamente sobre la previa del Mónaco-Barça, que repito, juegan el jueves a las 9 de la noche. Decir que para mí el Barça la temporada anterior ya estuvo a un nivel competitivo superior a las otras temporadas. La temporada anterior el Barça salió victorioso del Parque de los Príncipes contra todo un PSG liderado por Kylian Mbappé y otros jugadores como Dembélé, Barcola. Bueno, creo que tenía un equipazo y el Barça salió victorioso de ese partido. En Montjuïc empezó marcando el Barça gol de Rafinha y posteriormente, debido a una expulsión, a mi modo de ver, injusta de Araujo, el Barça a partir de ese momento perdió la final. Creo sinceramente que si no hubieran expulsado a Araujo, el Barça perfectamente hubiera podido pasar la eliminatoria, y si hubiera pasado esa eliminatoria fácilmente hubiera podido eliminar al Dortmund y no me hubiera extrañado ver una final Barça-Real Madrid de Champions. Pero bueno, esto ya es hablar en retrospectiva, es muy difícil poder hablar de estas cosas. Esto es fútbol ficción porque el pasado al final no se puede cambiar y debemos pensar en el futuro. El futuro llega este jueves en el partido contra el Mónaco. Como he mencionado anteriormente, el Barça es muy favorito, pero no puede relajarse en este partido. El Mónaco ya demostró que si el Barça baja su nivel, puede meter perfectamente varios goles al equipo. Lo hizo en el trofeo Joan Gamper y, como he comentado, es la oportunidad perfecta para que el Barça pueda devolverles ese resultado y precisamente en casa del Mónaco. Por lo tanto, el Barça debe ir a todas. Sí que es verdad que salen con la baja de Dani Olmo, una baja muy sensible que se lesionó el otro día contra el Girona en los isquiotibiales y será baja para 4 o 5 semanas. En un principio parecía que no sería tan grave, que solo era un golpe o unas molestias. De hecho, ya en el partido con la selección española salió con molestias debidas a un golpe. Y el otro día jugó contra el Girona, salió con un arañazo en la nariz y con molestias. Y ahora parece que estas molestias son más graves de lo que parecían. Decir que bueno, que no me parece normal que los equipos de fútbol tengan tantas lesiones. Iba comentando en vídeos anteriores que el Barça de momento no estaba teniendo graves lesiones musculares esta temporada. Ha llegado un par de ellas con Fermín López y con Dani Olmo, y desgraciadamente una de las posiciones que más bien cubiertas tiene el Barça, que es la del centro del campo, pues ahora mismo es que estamos en cuadro, porque quiero recordar que De Jong y Gavi siguen de baja. Bueno, Gavi ya ha vuelto a la dinámica habitual del primer equipo, al menos en lo que a entrenamiento se refiere, aunque lógicamente después de una lesión tan grave como la que tuvo, no puede volver ipso facto a los partidos. Debe ser algo pausado y como decida él y el cuerpo técnico. Entonces, de golpe tampoco podrá jugar contra el Mónaco, ¿no? Pero lo que comentaba, al Barça ya tiene la baja de Gavi y de Jong. Se le añade ahora la de Dani Olmo y que, bueno, la que tuvo Fermín López hace solo una semana o dos. Entonces, bueno, dices, bueno, lo tienes muy bien cubierto, pero si es que se te lesiona más de media plantilla, es que ¿qué vas a hacer? Con los centrales pasa igual. Christensen y Araujo parece que van a ser bajas de larga duración también. Entonces, bueno, no sé, parece que no es algo solo del Barça. En el Madrid también está sucediendo lo mismo. El otro día el último en caer fue Brahim, que estará 3 meses de baja, 3 meses.
Y bueno, la verdad, corta el ritmo de los equipos, corta el ritmo de los jugadores. Dani Olmo lo venía haciendo muy bien. Será una baja muy sensible para el Barça. La verdad es que no entiendo. Se dice mucho que esto puede ser debido a la acumulación de partidos, que cada vez hay más partidos, pero es que Dani Olmo esta temporada solo ha jugado 2 partidos y medio. Jugó medio partido contra el Rayo y el partido contra el Valladolid no lo terminó porque lo cambiaron a falta de 10 minutos, y contra el Girona ya lo cambiaron cuando sintió las molestias. Por lo tanto, bueno, jugó también con la selección, pero es que, a ver, tampoco se puede considerar que haya jugado muchos partidos el jugador. Sí que es verdad que es un jugador propenso a las lesiones. El año pasado en su equipo en la liga alemana se lesionó varias veces, estuvo varios meses en el dique seco por culpa de las lesiones. Y sí que es un problema que viene arrastrando el jugador durante las últimas temporadas. Es una pena porque es que estaba siendo decisivo en el Barça, estaba jugando a nivel estrella, a nivel jugador Balón de Oro, y ahora toda esta progresión, todo este inicio de temporada, pues se ve truncado por esta lamentable lesión, ¿no? Que lo tendrá apartado de los terrenos de juego durante 4 o 5 semanas, por lo que se comenta. Y luego ver cómo vuelve, porque tampoco se puede volver al 100% después de una lesión. Bueno, en fin, esperar la evolución de Dani Olmo en los próximos partidos. Se pierde varios partidos de Liga, alguno de Champions, y el parón de selecciones que tendrá lugar dentro de un mes aproximadamente. Dentro de 3 semanas o un mes. Bueno, en cuanto al partido del Mónaco, lo dicho, el Barça para mí es muy muy favorito, pero deberá emplearse al máximo para ganar el equipo al Mónaco. Decir que el Mónaco para mí, de los rivales que tiene el Barça, no es que sea el más complicado, ni mucho menos. El más complicado para mí es el Bayern de Múnich, lógicamente. Luego, en un escalón inferior, pondría al Borussia Dortmund, que de hecho consiguió llegar a la final de Champions el año pasado, pero aún así, para mí el Bayern sigue siendo un nivel superior al Dortmund. Y a partir de aquí, bueno, hay los que estarían en un escalón medio, en un punto medio, que serían precisamente el Mónaco, el Benfica y el Atalanta. Ojo con el Atalanta, porque para mí es el tapado de esta fase inicial de Champions para el Barça, porque ganó la Europa League el año pasado y venció en la final al Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen consiguió vencer al Bayern de Múnich en la liga alemana. Entonces, que un equipo sea capaz de ganar al Bayer Leverkusen, que ganó la liga alemana, me parece que tiene mucho mérito. El Leverkusen no ganó la liga alemana de casualidad, lo hizo porque ha hecho las cosas muy bien y tiene un gran equipo, tiene muy buen equipo, muy buena plantilla. No se gana el Bayern de Múnich de casualidad, se gana porque haces las cosas muy bien. Entonces, partiendo de esta idea, si el Atalanta fue capaz de vencer al Leverkusen en la final de la Europa League, es porque también hacen las cosas bien y también tienen un buen equipo. Entonces, bueno, pienso que puede ser el tapado de todos los rivales que tiene que enfrentarse el Barça en esta fase inicial de la Champions. Bueno, como digo, el Mónaco estaría en este grupo medio y luego estarían los rivales más asequibles, para decirlo de alguna forma, como son el Young Boys o la Estrella Roja de Belgrado. Bueno, veremos cómo empieza el Barça este camino en la Champions en la temporada 24-25. Espero que bien, ya os digo que viendo al Barça cómo ha empezado la temporada, espero que dé un rendimiento tan bueno como ha venido dando hasta ahora. Comentar también que antes hablaba sobre los jugadores lesionados. Quería hablar también de Frenkie de Jong, porque lleva muchos meses parado, muchos meses lesionado. En mi opinión, no es un jugador que se haya echado de menos. Pienso que llegó al Barça con unas expectativas muy altas que con el tiempo no se han cumplido. Y por desgracia es un jugador que se esperaba mucho de él. Y ha ido un poco a menos, bastante a menos, diría yo. Y ahora se suma este hecho de la lesión, que lleva muchos meses lesionado. También se perdió la Eurocopa por culpa de esa lesión, por culpa de ese esguince de tobillo.
Fue un esguince que se realizó durante 2 o 3 veces en el mismo tobillo durante la temporada pasada, y los servicios médicos del Barça le han recomendado operarse y él prefiere seguir un tratamiento conservador. Claro, el problema es que él, según su punto de vista, lo que dice es que los servicios médicos del Barça no le aseguran que en caso de operarse, la operación salga bien. Pero claro, es que yo creo que ningún médico puede asegurar que una operación salga bien. Yo creo que esto nadie lo puede asegurar. En una operación siempre pueden haber complicaciones, y muchas veces estos tratamientos conservadores lo único que provocan es que se alarguen las lesiones y que al final te tengas que operar igualmente. Entonces, bueno, lógicamente es respetable la opinión del jugador, es su cuerpo, es su físico, y él puede tomar las decisiones que considere oportunas. Además, bueno, tampoco es que haya mucho feeling con el Barça, porque según se comenta en prensa, el jugador no tiene relación con la directiva del Fútbol Club Barcelona, se siente muy molesto por el trato recibido durante las últimas temporadas. Quiero recordar que cuando la directiva de Joan Laporta llegó otra vez al Barça, le propusieron a Frenkie de Jong una posible salida del Barça. Le insistieron para que saliera, y esto el jugador lo llevó muy mal, le sentó muy mal que le propusieran salir del equipo, y a partir de ese momento no quiso volver a escuchar ninguna propuesta de renovación por parte del equipo. Su intención, según se anuncia en prensa y en tertulias periodísticas, su intención es terminar su contrato con el Barça e irse libre al equipo que considere oportuno. Esto es lo que quiere el jugador, y por eso tampoco está muy a favor de de cualquier opinión que le venga del club. Entonces, si los servicios médicos le aconsejan una cosa, pues es fácil que él piense la otra, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta situación, pues bueno, vamos, que todo lo que diga el club se pone de espaldas al jugador. No sé hasta qué punto esto es bueno para él, porque al final creo que los servicios médicos tienen la suficiente experiencia como para dar buenos consejos al jugador, pero bueno, como digo, es respetable la opinión del jugador, es su físico, puede hacer lo que quiera con su salud, y bueno, él verá. Decir que para mí no es una baja sensible para el Barça, porque como se está viendo, el Barça está rindiendo a un gran nivel. Caso muy distinto es el de Gavi, que yo espero con muchas ganas su vuelta a los terrenos de juego. Decir también sobre Lamine Yamal, que está siendo la principal estrella del Barça durante esta temporada, uno de los principales artífices de que el Barça haya empezado también la temporada. Decir que bueno, es muy muy importante que el Barça cuide bien al jugador, que estén muy muy atentos a su evolución, no solo futbolística sino personal. Por lo que se comenta en algunas tertulias periodísticas, se ve que el Barça está un poco preocupado porque el jugador últimamente está metido en muchos asuntos, ¿cómo decirlo?, no extradeportivos, pero que no tienen que ver 100% con el fútbol. Por ejemplo, el otro día salió en El Hormiguero, en el programa de Pablo Motos, y al parecer esto, en cierto modo, no terminó de sentar bien entre algunos directivos o entre algunas personas del cuerpo técnico del Barça. También ahora está metido en la Kings League. Entonces, bueno, digamos que Lamine Yamal tiene muchos focos abiertos y sería bueno que se centrara en el fútbol, ¿no? Lógicamente a un jugador tampoco le puedes cortar las alas, ¿no? Está en pleno apogeo, en pleno esplendor de su juego, entonces es normal que las marcas comerciales, que los programas de televisión como El Hormiguero se lo rifen, ¿no? Claro, lo que comentaba antes del equipo, ¿no? De lo que pasó con el equipo de Messi, de Luis Suárez, de Piqué, de Jordi Alba, que se creyeron tan buenos que se llegaron a creer mejores de lo que eran. Entonces es importante que jugadores como Lamine Yamal, que con 17 años probablemente estén viviendo ahora en una burbuja, porque realmente todo lo que le está viniendo al jugador es totalmente nuevo,
Le está llegando dinero, le está llegando fama, le está llegando de todo de golpe, y esto para un jugador de 17 años puede ser muy difícil de gestionar. Entonces, por este motivo es muy importante que el Barça intente mantener su burbuja, porque es imposible que no esté en una burbuja ahora mismo el jugador, pero que intente mantener esta burbuja en el suelo, que esta burbuja no salga flotando, porque si sale flotando, en el momento que empiece a flotar ya será muy difícil bajarla. No sé si me explico, se entiende la comparación, imagino. Entonces, bueno, decir que, bueno, que haría muy bien Lamine Yamal escuchando los consejos que le da Flick. El otro día, en rueda de prensa, después del Girona-Barça, le preguntaron al entrenador del Barça si ahora mismo Lamine Yamal era el mejor jugador o el jugador más determinante del mundo. A lo que Flick contestó que consideraba que Lamine Yamal era un grandísimo jugador, pero que le aconsejaba que para ser grande, para ser realmente grande, se tiene que trabajar mucho durante todos los días. Entonces, es muy importante que Lamine escuche este tipo de consejos, este tipo de advertencias, ¿vale? Está muy bien que lo alabemos, que digamos que yo soy el primero, ¿no?, que lo dice, que es para mí, a día de hoy, el jugador más en forma del mundo. Por encima de Mbappé, por encima de Vinicius, por encima de cualquier otro jugador. A día de hoy es el jugador más en forma del mundo, con solo 17 años. Pero precisamente por la edad que tiene, es muy importante cuidar a este jugador, cuidarlo y que no se estropee, porque tiene un techo tan alto que sería una pena que se perdiera por el camino, ¿vale? Y bueno, dicho esto, ya paso a hablar de los otros partidos de la Champions, de los otros equipos españoles. En primer lugar, el martes juega el Real Madrid a las 9 de la noche contra el Stuttgart. El Madrid juega en casa, decir que por supuesto es muy favorito, además jugando en casa, pero el Madrid debemos tener en cuenta que no ha empezado bien la temporada. Ha tenido lesiones importantes como la de Bellingham y la de otros jugadores como Militao. Ahora se suma la baja de Brahim. A pesar de ello, tiene un fondo de armario tan bueno que siguen habiendo jugadores como Arda Güler, que puede sustituir perfectamente a Brahim. Después también tienen a Modric, que a pesar de su edad, algún partido puntual puede jugártelo perfectamente y rendir a un altísimo nivel. Entonces, bueno, el Madrid en principio es favorito, pero sigue costándole encontrar su forma de juego, ¿no? Decir que en la última década el Madrid ha tenido un centro de máquinas liderado por Toni Kroos y Modric, y ahora con el retiro de Kroos y Modric cada día más con más edad, ya creo que tiene 38 o 39 años, lógicamente la sala de máquinas del Madrid no es la misma, tiene un centro del campo muy físico y Modric tampoco está para jugar todos los partidos 90 minutos, ¿no? Entonces, bueno, están echando mucho de menos el que ha sido el timón del equipo durante la última década. Lógicamente, bueno, el Madrid yo creo que es cuestión de tiempo que empiece a carburar otra vez por el equipazo que tiene, pero de momento no está encontrando la forma. Esto es como si tienes un motor Ferrari, un volante con una dirección finísima Lamborghini, un tubo de escape o dos tubos de escape McLaren, pero luego no hay ningún chasis que te una todo el coche, ¿no? Pues esto es lo mismo con el Madrid, que tiene un plantillón espectacular con Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler. Bueno, no hace falta que recuerde todos los jugadores que tiene el Madrid, todo el mundo los conoce, es probablemente la mejor plantilla de Europa. Ojo, no significa que sea el mejor equipo, porque una cosa es plantilla, la otra es equipo. Plantilla es un conjunto de jugadores, equipo es un conjunto de jugadores que juega bien al fútbol. Para mí el mejor equipo de Europa en este momento es el City. La mejor plantilla es el Madrid, pero el mejor equipo es el Manchester City. Entonces, bueno, a pesar de ello, el Madrid muy favorito en su estreno en Champions contra el Stuttgart. Ahora vamos ya a hablar del Girona, que debuta en Champions, debut histórico del Girona en Champions en el Parque de los Príncipes contra el PSG. Decir que, bueno, el PSG ha perdido a sus principales estrellas en pocos años, ha perdido a Mbappé, ha perdido a Neymar, ha perdido a Messi,
Y lo que no tienen de estrellas creo que lo ganan en juego colectivo, es decir, la llegada de Luis Enrique creo que ha hecho que el PSG se vuelva un equipo mucho más colectivo, que piensa mucho más en el conjunto y no piensa tanto en las individualidades que podían tener en su momento jugadores como Messi, Neymar o Mbappé, ¿no? Entonces, bueno, decir que para mí sí que queda huérfano de estrellas, porque antes de este famoso tridente tenían otros grandes delanteros como eran Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, que eran jugadores de los mejores del mundo en su momento. Y en este momento tampoco tiene a un jugador referencia, porque entre otras cosas porque tampoco hay un jugador referencia que esté en el mercado. Es lo que comentaba en otros vídeos. Estamos pasando un momento en el que no hay talento futbolístico. Estamos pasando un momento en el que hay pocos jugadores realmente buenos y los pocos que hay están muy ligados por contratos a sus respectivos equipos. Entonces se hace muy difícil que los otros equipos puedan ficharlos. Bueno, decir que para mí, a pesar de la falta de estrellas, el PSG es muy buen equipo. Tiene un entrenador muy bueno como es Luis Enrique y tiene jugadores como Barcola, como el reciente fichaje este verano de Joao Neves del Benfica, que ha sido un gran fichaje por parte del PSG. También tiene otros jugadores españoles como Fabián Ruiz, un jugador muy interesante que últimamente estuvo en la órbita del Barça. En el último parón de selecciones leí una noticia en el diario Sport en la que se afirmaba que Deco estaría muy interesado en el fichaje de Fabián Ruiz de cara al verano de 2025. Podría ser un muy buen fichaje para el Barça, si pudieran conseguirlo. En la selección creo que está dando un rendimiento fantástico, ya no solo en los últimos 2 partidos de la Nations League, sino también en la Eurocopa. En la Eurocopa creo que dio un rendimiento muy bueno y sería un gran fichaje para el Barça. Pero bueno, aparte de estos jugadores, el PSG también tiene a Dembélé y a otros españoles como Carlos Solé o Marco Asensio, ¿no? Que también son jugadores a tener en cuenta. El lateral Nuno Méndez también me viene a la cabeza, que es muy bueno. Bueno, en fin, tiene una plantilla muy compensada y muy buena. Quizás le falte un delantero centro de referencia, un delantero centro bueno que termine marcando 30-40 goles por temporada. Pero a pesar de ello será muy complicado para el Girona poder vencer en el campo del PSG. Decir que para nada el Girona debe ser un equipo que salga acomplejado a jugar en el campo en el Parque de los Príncipes. Ha demostrado durante la temporada pasada y la presente temporada que es un gran equipo, que practica un gran fútbol y puede dar mucho que hablar en esta Champions. Michel es un grandísimo entrenador y pienso que el Girona puede ser uno de los tapados de esta temporada en la competición europea. Como digo, el PSG contra el Girona se juega el miércoles a las 9 de la noche y ya queda para el jueves el Atlético Leipzig, que juega en el mismo día y el mismo horario que el Barça, es decir, el jueves también a las 9 de la noche. En principio el Atlético juega en casa, es muy favorito contra el Leipzig. Además, viene de unos partidos dando muy buenas sensaciones. Terminó su último partido contra el Valencia venciendo por 3-0. Parece que Gallagher está empezando a cuajar en el centro del campo del Cholo Simeone. Julián Álvarez, el flamante fichaje más caro de este verano y uno de los fichajes más caros de la historia del Atlético, por fin se estrenó en su cuenta goleadora con el Atlético de Madrid. El Atlético sigue manteniendo a grandes jugadores que ya tuvo la temporada pasada, como Koke, como Griezmann, como Oblak, su portero estrella durante los últimos 10 años. Entonces, bueno, en principio muy favorito para vencer el Leipzig. Además, como digo, juegan en el Wanda Metropolitano. Siempre es un plus añadido para el Atlético y por lo tanto lo veo muy favorito para este partido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os animo a darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Chao, nos vemos.